Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica. El día de hoy vamos a hablar sobre aplicaciones del ultrasonido en vía aérea, pulmón y pleura. El tema será revisado por Laura Marcela Salazar, residente de primer año del programa de anestesiología y reanimación de la Universidad del Valle. Como tutores está la doctora Claudia y Fabricio Caballero. ¿Podemos empezar, Laura? Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, te escuchamos, Laura. Bueno, perfecto. Entonces, pues mucho gusto, como ya me presentó el profe Caballero, mi nombre es Laura Salazar y soy residente. Hoy vamos a revisar las aplicaciones del ultrasonido en vía aérea, pulmón y pleura. Le agradezco mucho a mis tutores, a la doctora Comaromo y al doctor Caballero. Bueno, entonces el contenido de la charla de hoy vamos a iniciar dando una breve introducción y unos conceptos pues muy puntuales en cuanto al ultrasonido que van a ser importantes para revisar la sonanotomía de la vía aérea y cómo esta va a ser útil para diferentes aplicaciones en esta vía aérea. Luego vamos a revisar al final algo de pleura y pulmón para terminar dando unas conclusiones. Entonces, es importante hablar del ultrasonido porque es un dispositivo que cada vez está más disponible en los diferentes escenarios clínicos y va a tener diferentes ventajas respecto a la clínica y respecto a otros estudios. Ya que no es un método que no va a ser invasivo, va a tener mínima radiación y aparte de esto nos va a brindar una imagen en tiempo real y los costos van a ser menores. Aparte de esto no va a ser, es un estudio que se pueda realizar al lado del paciente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada vez hay nueva evidencia, entonces es importante estar a la par de esto. Entonces, ya en cuanto al ultrasonido, en las sondas que vamos a utilizar, específicamente en vía aérea van a ser dos, va a ser la sonda convexa que va a ser de baja frecuencia, lo cual nos va a permitir tener una imagen más profunda, y la sonda lineal que va a ser la de alta frecuencia, y esa nos va a permitir tener pues una mejor resolución lateral, aunque la profundidad no va a ser tanto como esta que es de baja frecuencia. Los modos que se van a utilizar principalmente va a ser el modo 2D, que va a ser la imagen bidimensional, que es esta que vemos a la izquierda, y el modo M, que va a ser una imagen que va a estar dada por un corte a nivel de la imagen bidimensional y se va a representar de forma continua en la pantalla durante un periodo de tiempo, que va a ser esto que vemos acá. Entonces, ya comenzando sobre la sonanatomía, primero la anatomía en general. Entonces, en la ventana de boca y lengua, lo que vamos a ver va a ser primero pues, la mandíbula, la lengua, que va a ser en sí el músculo genioglosso, y los músculos del piso de la boca, que va a ser el genioideo y el miloideo. También vamos a ver el hueso ioides y en realidad la epiglotis y el ligamento epiglótico no se va a visualizar en esta ventana, que va a ser esta. Entonces se va a realizar con el paciente en supino, en extensión cervical. Se va a utilizar un transductor convexo, en este caso en la imagen estamos utilizando un microconvexo, pero pues igual es de baja frecuencia, y lo que vamos a poder visualizar, esta parte va a ser anterior y esta posterior. Lo que vamos a visualizar aquí va a ser la mandíbula y el hueso ioides, los dos con su respectivo pues, sombra acústica. Los músculos del piso de la boca, que va a ser la parte morada que vemos aquí en esta imagen, y la lengua y esta línea hiperecoica que vamos a ver acá va a ser el dorso de la lengua, que va a ser una interfaz aire-mucosa, y como va a ser aire no nos va a permitir visualizar el paladar duro y el paladar blando. A nivel de laringe, las estructuras que vamos a poder visualizar va a ser la epiglotis, el hueso ioides, la membrana tiroidea, sí, perdón, el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, el cartílago cricoides, los anillos traqueales y la glándula tiroides. También vamos a poder visualizar en algunos de los cortes los cartílagos aritenoideos.
También va a ser importante poder visualizar la comisura anterior, teniendo en cuenta que va a tener una forma en B normalmente, y las cuerdas vocales falsas y las verdaderas. Ya para la evaluación de la laringe, el transductor que vamos a utilizar va a ser un transductor lineal. Entonces los primeros cortes que vamos a realizar va a ser en plano sagital, comenzando de cefálico a caudal. Entonces el primer corte que va a ser importante ver, la primera imagen va a ser la membrana tiroidea, que va a estar representada en esta imagen con una línea roja. Esa parte acá va a ser el hueso hioides con su respectiva sombra acústica. Aquí que está representado en verde, perdón, va a ser el cartílago tiroides, y esta estructura que vamos a ver aquí, que en la imagen está aquí encima de la parte de la línea azul, va a ser el cartílago, la epiglotis, perdón. En esta interfase, esta línea que se ve aquí algo hiperecoica va a representar la interfase aire-mucosa, y este tejido que se ve representado en la imagen como naranja será el tejido preepiglótico adiposo. Ya descendiendo hacia caudal, va pasando por el cartílago tiroides, vamos a ver la membrana cricotiroidea, que va a estar representada en la imagen como roja. Luego seguiremos esta estructura hipoecoica, va a ser el cartílago cricoides. Ya a partir de aquí pues va a ser la tráquea y los anillos traqueales. Los anillos traqueales en esta imagen no se ven muy bien, pero se describen como collar de perlas. Ya en otras sí lo vamos a poder visualizar más como un collar de perlas. Y también en esta corte vamos a poder ver la glándula tiroides, que va a ser esta estructura que vemos aquí, que en la imagen está representada como café. La línea hiperecoica que vemos acá va a ser la interfase aire-mucosa. Ya en un corte coronal podremos visualizar el hueso hioides con su respectiva sombra acústica, entonces en realidad no nos va a permitir visualizar más estructuras, pero descendiendo un poco y dándole un poco de angulación hacia caudal y ya logrando más un plano transverso a nivel de la membrana tiroidea, vamos a poder visualizar la epiglotis, que va a ser esta estructura hipoecoica con la interfaz aire-mucosa. Esta es una de las ventanas que va a tener utilidad para abordaje de la vía aérea. Y ya descendiendo un poco más, tendremos el cartílago, a nivel del cartílago tiroides, que va a ser esta estructura que vemos acá, que en algunos casos se define como una herradura, la comisura anterior, que se va a ver como una V, las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas, y los cartílagos aritenoides. De hecho, si el paciente pues está despierto y se le pide maniobras en las que pues deje de respirar, se va a poder ver la movilización, otra vez la movilización de las cuerdas vocales. Ya descendiendo hacia el cartílago cricoides, vamos a poder visualizar la tráquea, y aparte en esta ventana podremos visualizar esta estructura aquí, que va a ser la glándula tiroides. Y ya por último, ya pasando el cartílago cricoides, vamos a encontrar los anillos traqueales junto con la tráquea. En este caso se sigue visualizando la glándula tiroides, que va a ser esta estructura que estoy señalando acá, que está en morado en la imagen. Y aparte de eso, estos van a ser los cartílagos cricoides, y va a haber un fenómeno de reverberación que va a ser pues característico en la tráquea. El diámetro de la tráquea se va a poder medir a este nivel, o sea, a nivel de los cartílagos cricoides, o a nivel del cartílago cricoides, perdón, o a nivel de los anillos traqueales. Y pues va a ser, se va a realizar pues la medición de la tráquea, el diámetro de la tráquea a ese nivel. También va a ser útil visualizar el esófago, que va a ser esta estructura que vemos hacia el lateral de la tráquea. En algunos casos no va a ser muy fácil visualizarlo, pero hay que tener en cuenta que el esófago no va a tener una luz clara como si lo va a tener esta estructura anecoica aquí, que vemos que es la arteria, la carótida,
pero podríamos utilizarlo, pedirle al paciente si está despierto, por ejemplo, que degluta y pues el movimiento del esófago nos va a ayudar a confirmar que es esa la estructura, pues que esa estructura es el esófago. Entonces ya teniendo en cuenta estas ventanas, la zona anatomía, vamos a revisar diferentes escenarios clínicos en los que pueda tener utilidad el ecógrafo, la ultrasonografía, pero pues tener en cuenta que esto no es una camisa de fuerza, que claramente se puede utilizar en otros escenarios, pero pues es lo más común y los estudios pues, que vamos a revisar se realizaron en esos escenarios. Entonces primero vamos a revisar las aplicaciones en cirugía programada, que va a ser predicción de intubación y laringoscopia difícil, elección del tubo endotraqueal en pediatría, la elección y localización de los tubos bilumen y predicción de estridor laríngeo después de la extubación. Entonces, primero vamos a revisar la predicción de intubación difícil. Pues bien sabemos que hay diferentes criterios para predecir una intubación difícil en un paciente y pueden haber unos que pues claramente nos van a determinar que sí es un paciente que va a ser difícil de intubar, por ejemplo, pues que tenga mínima apertura oral o que tenga una masa en vía aérea. Sin embargo, hay otros como el Mallampati que muchas veces puede ser que no se correlacione con lo que encontremos en la intubación. Entonces, esta primera ventana que les había mostrado de la boca, en la cual se va a poder visualizar la lengua, se puede realizar una medición desde la piel hasta el dorso de la lengua, y o sea, el grosor de la lengua se puede utilizar, lo que se propone es que se podría utilizar como un predictor de intubación difícil. Entonces, en este estudio que se realizó en el 2017, es un estudio prospectivo observacional, el punto de corte que ellos utilizaron fue 6.1 centímetros, y lo que vemos aquí a la izquierda va a ser los resultados que ellos obtuvieron por medio de las curvas de ROC. Entonces, el área bajo la curva para la laringoscopia difícil, es decir, un Cormac de 3 o 4, el área bajo la curva en realidad no fue muy diferente comparado con los otros parámetros que ellos utilizaron, que fue el Mallampati y la distancia tiromentoniana, pero ya para intubación difícil, es decir, un paciente que requirió múltiples intentos de intubación, vemos que esta línea rosada va a tener una mayor área bajo la curva, y esta representa la combinación de utilizar el grosor de la lengua junto con la distancia tiromentoniana, que es este resultado que vemos acá, que es un área bajo la curva de 0.86. Entonces, sí se podría utilizar en esta medición para criterio de intubación difícil. Otro de las mediciones que están descritas va a ser la distancia piel-epiglotis, que es en un corte transverso a nivel de la membrana tiroidea, realizando el promedio de estas tres mediciones, es decir, una central y dos laterales. Hay diferentes estudios, en realidad es con poca población, pero este en especial hizo algo muy interesante, que fue primero combinar la distancia, o sea, con el Mallampati, es decir, que a los pacientes que tenían un Mallampati de 3 o más, se les realizaba esta medición. Y se encontró pues, inicialmente que el 18% fueron catalogados como posible vía aérea difícil. De este 18%, el 85% sí se catalogó como, en este caso fue la laringoscopia difícil. Y aparte de esto, ellos luego compararon esa combinación del Mallampati con la distancia piel-epiglotis con el score de Naguib, que incluye la distancia entre los incisivos, el Mallampati, y la distancia tiromentoniana. Entonces, ¿qué encontraron? Que las diferencias estadísticamente significativas fueron en estas tres, o sea, es decir, la precisión, la especificidad y el valor predictivo positivo. Específicamente, pues la especificidad fue la que mayor pues, tuvo diferencia respecto a utilizar solamente criterios clínicos pues, no ecográficos. En este otro estudio se utilizó también la misma medición de piel-epiglotis en ese corte transversal,
para intubación difícil. Hay que tener en cuenta que en este estudio solamente se permitió un intento, o sea, se catalogaba como intubación difícil al primer intento y no se permitía realizar manipulación externa. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, lo que ellos hicieron fue comparar un score en el cual se incluía la distancia mentoidea, la subluxación mandibular y la extensión cervical, con ese mismo score, pero adicionándole la medición de piel epiglotis. Y esta fue los resultados que ellos obtuvieron en estas curvas de ROC, y vemos que el área bajo la curva fue superior cuando se utilizaba la medición de piel epiglotis adicional a esa medición, a ese score. Entonces, pues sí parecía que el desempeño, con una P estadísticamente significativa, entonces sí parecía que el desempeño cuando se utiliza esa medición ecográfica es superior. Otra de las mediciones que se puede utilizar va a ser esa misma de la distancia piel epiglotis, pero en este caso en un corte parasagital, como lo vemos en la imagen. Y en este estudio del 2020, bueno, el corte que ellos tuvieron fue de 2.36. Estos fueron los resultados. Entonces vemos que esta línea de aquí, que va a ser la verde, representa el área bajo la curva de la distancia piel epiglotis, y ellos en este estudio lo compararon con la del Malampati y el IMC. Entonces, sí, el desempeño de este criterio por sí solo era mayor, y cuando se combinaba, que era esta línea de aquí, con los otros era aún mejor el desempeño. En los pacientes con obesidad, los resultados en realidad no son pues tan concluyentes como los pacientes que no tienen obesidad. De hecho, este estudio que está aquí abajo, en este sí se realizó la distancia piel epiglotis, en este se realizó la distancia piel tráquea, en este también, o sea, en realidad son el mismo estudio, pero en diferentes países. Este se realizó en Israel y este en Estados Unidos. Lo que se vio es que en realidad no, en Israel los resultados fueron estadísticamente significativos, y clínicamente significativos, pero pues no era tan contundente, no, o sea, su desempeño no era tan alto como en los pacientes sin obesidad, y cuando se realizó el mismo estudio en Estados Unidos, no fue clínicamente significativo. Entonces, ¿qué podemos concluir respecto a la predicción de vida aérea difícil? Es que sí parece que estos parámetros pueden tener utilidad para determinar, para pues, pensar que el paciente pueda tener una vida aérea difícil. Sin embargo, pues no son criterios independientes, y hay que tener en cuenta que muchos de los estudios pues no se realizaron pues con pocos pacientes, y no es claro si se pueden reproducir, por ejemplo, en nuestra población, los mismos cortes que ellos utilizaron. En los pacientes obesos parece que no tuviera tanta utilidad, o que los cortes que utilizaron pues no eran de utilidad. Entonces, pues sí es interesante, pero todavía faltan como más estudios respecto a esto. La elección del tubo endotraqueal en pediatría normalmente pues se va a realizar o sea, lo más común es que se realice por medio de una fórmula que va a incluir la edad, en algunos casos hay unas con la talla del paciente, y sin embargo surge la duda si uno puede medir el diámetro de la tráquea, si sería más asertivo pues la escogencia pues del tubo endotraqueal. Entonces vamos a tener diferentes estudios. Este primero se realizó la medición de la tráquea a nivel del cartílago cricoides, y determinaban que era apropiado cuando tenía una fuga audible a una presión de 15 centímetros de agua en la vía aérea. Hay que tener en cuenta que estos estudios se realizaron con tubos endotraqueales sin neumutaponador. Entonces, en este primero, cuando se comparaba con dos fórmulas que se basaban en la edad, que fueron estas dos que vemos, esta y esta que vemos aquí, en realidad fue superior a esta primera, a esta de aquí, pero no fue, pero con la otra tuvo como los mismos resultados. En este otro estudio ya se incluyeron pacientes menores hasta de 12 meses, y en este caso no solamente lo compararon con la fórmula por edad,
sino también por talla y también con el grosor del quinto dedo de la mano. Y la correlación que ellos tuvieron de acuerdo pues a si el tubo tenía fuga cuando se tenía una presión en la vía aérea de 15 a 20 centímetros de agua, fue superior en este estudio en la utilización del ecógrafo para medir el diámetro de la tráquea. Entonces, en los pacientes pediátricos, no es claro que sea superior utilizar la ecografía, sin embargo, pues, en pacientes en los que la fórmula no sea confiable por diferentes motivos, sí sería un método útil para escoger el tamaño del tubo. Para la elección y la localización de los tubos bilumen, sobre todo para la elección del tamaño, lo que normalmente se utiliza va a ser la talla del paciente. Sin embargo, teniendo en cuenta que el diámetro de la tráquea se puede correlacionar con el diámetro de los bronquios, se podría considerar pues, escoger el tamaño del tubo por medio de la medición de la tráquea. El gold estándar que se tiene para la medición de la tráquea va a ser el TAC. Entonces, este primer estudio que es reciente, que es del 2021, que se realizó en China, medían la tráquea a nivel del cartílago cricoides y por medio de TAC y por medio de ecografía, y encontraron que tenía una relación adecuada, que es la que vamos a ver aquí, con una P estadísticamente significativa. La limitación que ellos mencionaban es que en 20 de los 100 pacientes no se logró visualizar la tráquea por calcificación del cartílago cricoides, aunque hay que tener en cuenta que también está descrito que si hay calcificación del cartílago cricoides, maniobras de Thiel pueden ayudar a poder visualizar la tráquea. Entonces, en este otro estudio del 2019, ya utilizaron la medición del diámetro de la tráquea para escoger el tubo bilumen. Pero entonces ellos lo que hicieron fue dos pasos. Un primer paso en el que escogían el tamaño, como convencionalmente se realiza por medio de la talla del paciente, pero igual les hacían una medición de la tráquea a nivel suprasternal, como lo vemos en la imagen. Ellos determinaban que el tubo era apropiado, que era el tamaño apropiado para el paciente, cuando se requería de 0.5 a 2.5 ml para el neumotaponador bronquial. Y a partir de ese primer paso, teniendo en cuenta que solamente el 39% de los pacientes sí tenía un tubo apropiado para su tamaño, realizaron estas dos tablas. Esta tabla, cada una de ellas va a tener la medición en este eje va a tener la talla de los pacientes y el diámetro de la tráquea. Esta va a ser para las mujeres y esta para los hombres. La diferencia de las tallas es porque en el estudio las mujeres que se incluyeron tenían una talla menor a los hombres. Y a partir de estas tablas que ellos realizaron, hicieron una segunda etapa del estudio, un segundo paso, en el cual escogían el tamaño del tubo de acuerdo a esto. En este caso, al principio, la primera etapa se incluyeron 102 pacientes, en la segunda 50, pero lo que encontraron ellos es que el 86% de los pacientes en los que se escogió el tamaño del tubo por medio de estas dos tablas, perdón, el tamaño sí fue apropiado. Entonces ellos concluyeron, pues hay que tener en cuenta que igual pues todos estos estudios son cortes, pero lo que igual ellos concluyeron es que sí se podía combinar la clínica con ultrasonido y esto podría ayudar a mejorar la elección del tamaño del tubo. Para la localización, para ver la posición del tubo, del bilumen, lo ideal sería realizar esta confirmación por medio del fibrobroncoscopio. Sin embargo, en determinados casos en los que no se puede utilizar, ya sea porque no haya disponibilidad o porque el tamaño del tubo no lo permita, lo que normalmente se hace en muchos lugares va a ser la localización por medio de la auscultación. No me voy a tener mucho en explicar cómo se realiza esto, pero es tener en cuenta que se realiza por medio de
de clampear o ocluir uno de los lúmenes y auscultar al paciente y determinar el aislamiento pulmonar. Entonces, por ejemplo, en este caso que está ocluido, que está en los dos lúmenes en el bronquio izquierdo, es si se ocluye el lumen bronquial, lo más probable es que igual no haya ventilación pues, de ninguno de los dos campos pulmonares. Entonces, de acuerdo a esto se podría evidenciar pues, una malposición del tubo. Entonces van a haber dos estudios que proponen realizar la confirmación de la posición del tubo, no utilizando la clínica, que sería la auscultación o la extensibilidad de la ventilación manual y la elevación del tórax, sino utilizar el ecógrafo, y en este caso sería utilizar el deslizamiento pleural y la excursión diafragmática, que igual ya más adelante voy a hablar de eso, pero pues ten en cuenta que ellos utilizaron esto. Y ellos que encontraron, pues fueron dos estudios que en total se incluyeron 155 pacientes, y lo relevante es ver que sí aumenta el valor predictivo positivo, la precisión, y sobre todo lo más relevante va a ser este LR negativo, que va a ser de 0.03 versus el 0.35 cuando se realizaba con clínica. Entonces, es decir que si no se encontraba deslizamiento pleural, sí tenía, lo más probable es que pues no, ese pulmón no estuviera ventilado. Entonces, la conclusión que ellos sacaron es que utilizar ecógrafo cuando se tiene la disponibilidad de destino y fibrobroncoscopio va a ser superior a la clínica. Para predicción de estridor laringio, pues extubación, lo que se va a proponer va a ser la utilización de la columna de aire, que va a ser esta estructura que vamos a ver aquí. Entonces, es la ventana que se debe utilizar para llevar la columna de aire, va a ser una ventana en la que se pueda visualizar el cartílago tiroides, las cuerdas vocales y los cartílagos aritenoides. La columna de aire va a representar el espacio que va a tener el tubo, entonces esto va a ser en pacientes pues, que van a estar entubados. Esta primera imagen que vemos aquí va a ser un paciente que tiene el neumotaponador lleno, y este sería ya un paciente con el neumotapor vacío. Entonces se van a realizar las dos mediciones, esta con el neumotaponador lleno y esta con el neumotaponador vacío, y si hay una diferencia, una diferencia entre las dos columnas de aire que es menor a 1.6, lo más probable es que presente estridor laringio con un área bajo la curva de 0.83. La otra medición que se podría realizar es solamente realizar la medición ya sin el neumotaponador. Si es mayor a 6.5 milímetros, lo más probable es que no presente estridor. Ten en cuenta que el primer estudio que se hizo de fue en el 2006, y se realizó para pacientes que estaban en UCI. Sin embargo, después se han realizado otros estudios, sobre todo uno en el que se realiza en pacientes que fueron llevados a cirugía y que durante la intubación se realizó pues, mucha manipulación a la vía aérea, mucha manipulación laringea. Entonces, se sospechaba edema laringio, y lo que realizaron fue esta medición, y lo que concluyeron es que sí se podía igual utilizar esta medición de la columna de aire en un escenario de cirugía y no solamente de UCI. Cuanto a las aplicaciones en urgencias, vamos a revisar la confirmación de la intubación, también vamos a revisar la intubación guiada por ultrasonido y la evaluación del estado prandial. Entonces, la confirmación de la intubación idealmente se debe hacer con capnografía, pero en los casos en los que no se tenga capnografía, están descritos diferentes maneras, como lo es visualizar el tubo con un videolaringoscopio o con estos dispositivos en los que en los que se cambia el color dependiendo de la cantidad de CO2 que se sensa. Sin embargo, la ecografía también es un método que se puede utilizar para la confirmación de la intubación. Entonces, como les había mencionado antes, la comisura anterior va a tener una forma, esta va a ser una ventana transversa a nivel pues, de las cuerdas vocales,
Y lo que vamos a ver es que normalmente pues un paciente que no está intubado va a tener la forma de la comisura labial en B. Pero en un paciente intubado, lo que vamos a ver va a ser el bullet sign, que va a ser que esta comisura anterior ya no se va a ver como una B, sino como en forma de U. Luego, otra de las ventanas que se podría utilizar es ver la tráquea y el esófago. En los casos en los que, pues recordemos que el esófago no se va a ver como una luz definida, pero con intubación, con el tubo endotraqueal, con el tubo pues, dentro del esófago, lo que se va a ver es va a tener una luz más definida, entonces se va a describir, va a ser el signo del doble tracto. Entonces, este es un video en el que vamos a ver, a este lado va a estar el esófago, y en este caso, esta va a ser, no siempre va a ser fácil visualizar el esófago. En este caso el esófago estaba con aire, entonces lo que se veía pues no era una imagen tan definida del esófago, pero una vez se metía el tubo, que era esa imagen, en la anterior, era que se perdía pues ya esa imagen hiperecoica, era cuando se introducía el tubo endotraqueal. Entonces, igual se puede, como he mencionado, pues el ecógrafo se puede utilizar en tiempo real, entonces durante la intubación se podría visualizar cuando está pasando el tubo por el esófago. En la tráquea, uno de los artefactos que se puede visualizar de los signos va a ser el signo de la cometa, que en realidad va a ser como un tipo pues, de reverberación, que ya había mencionado. Y durante una intubación, pues cuando una tráquea va a estar intubada, esa sombra acústica que se ve después del signo de la cometa, que va a ser esta parte, va a aumentar. O también durante una intubación, pues cuando un tubo va a estar en el esófago, también podemos ver el doble tracto, no como lo había pues mostrado antes, sino que también se puede ver ese signo de doble cometa, de doble tracto, ¿no? Como lo vemos en esta imagen abajo a la derecha. Otra de las formas para confirmar la intubación orotraqueal va a ser por medio de solución salina en el neumotaponador, porque esto va a permitir tener una mejor transmisión de la señal de la imagen. Entonces, en este caso, en un corte ya sagital, los otros pues serán cortes transversos, lo que vamos a ver es, bueno, el cartílago cricoides, aquí ya van a ser los anillos traqueales, estos que vemos acá, que recuerdan que les había mencionado que como se ven es en collar de perlas, y ya no vamos a ver esa interfaz aérea que había mencionado antes, sino que vamos a ver que va a ser el neumotaponador con solución salina, y estas las paredes del tubo. Esto se ha descrito especialmente en pediatría, sobre todo para localizar la punta del tubo. Y es lo que vamos a ver acá. Esta va a ser una tráquea que está intubada. Y lo que vamos a ver es, aquí está el neumotaponador vacío, y cuando se pone la solución salina, lo que vamos a ver es que aparece estas dos imágenes que van a ser hiperecoicas, que van a pues, nos van a indicar en dónde está la punta del tubo. Entonces, vamos a tener este metaanálisis en cuanto a la confirmación de la intubación orotraqueal por medio de la ecografía. Este metaanálisis y revisión sistemática incluyó 30 estudios. Aquí en estos forest plot lo que vamos a ver va a ser la sensibilidad y la especificidad. Entonces vemos que la sensibilidad y la especificidad para confirmar la intubación orotraqueal va a ser alta. Adicionalmente hay que tener en cuenta que muchos de los estudios muestran que si se identifican estos signos, van a tener un valor predictivo positivo del 100% y una especificidad del 100% para intubación orotraqueal.
Este otro estudio fue realizado en neonatos, pues no es un estudio, perdón, es una revisión que incluyó 15 estudios y ellos lo que hacen es pues una revisión literaria de los estudios que se tiene para confirmar la intubación, y lo que ellos concluyen es que es un método sensible y es específico y va a ser mucho más rápido que utilizar una radiografía de tórax para confirmar la intubación y localización. Eso teniendo en cuenta normalmente los escenarios en los que se realiza la intubación de neonatos va a ser en la sala de partos o en la UCI. Uno de los estudios que se incluye aquí va a ser el estudio TRUST, que es el en el que les había mostrado el video anterior, en el cual se utiliza solución salina para confirmar la localización de la punta del tubo en la tráquea. Este otro estudio es una que se realizó pues de reciente al 2020, es en pacientes COVID. Entonces ellos lo que proponen va a ser un protocolo teniendo en cuenta que durante la atención a estos pacientes se tienen pues los elementos de protección personal pueden hacer difícil la auscultación de los pacientes para confirmar la intubación. Entonces ellos proponen dos pasos. Primero es identificar que el tubo no esté en el esófago. Entonces pues indicaría que el tubo está en la tráquea. Una vez se confirme esa intubación, sería un segundo paso que va a ser ver que el tubo no esté selectivo. Entonces, en este caso ya se realizaría con modo M y se evidenciaría el deslizamiento de la pleura. Pues ya voy a explicar esto más adelante, pero sería con evidenciar el signo de seashore, que indicaría un deslizamiento de la pleura, y la ausencia de este, que sería por el signo de la estratosfera, lo que va a indicar es que el tubo puede estar selectivo y la indicación sería ir retirándolo. Para la intubación guiada por ultrasonido está descrita como un método exitoso. Entonces hay diferentes técnicas. Se puede utilizar para intubación orotraqueal o nasotraqueal, y esto utilizando los signos que ya mencioné previamente, o incluso se puede utilizar cuando se realiza una intubación por medio de Buggy, que es esta imagen que vemos aquí. Este es un corte sagital y aquí vamos a ver esa estructura hiperecoica va a representar el Buggy. O se puede hacer también, se puede utilizar para una intubación retrógrada, que va a ser esta imagen que vemos acá. En este caso se realiza por medio de la membrana cricotidoidea y vamos a ver cómo se avanza la guía, pues la guía de la aguja para avanzar la guía y realizar la intubación retrógrada. Otra de las utilidades va a ser evaluar el estado prandial de los pacientes, con el fin de evaluar el riesgo de broncoaspiración durante la intubación. Entonces, esto es importante porque, aunque puede ser que no sea muy común, cuando se presenta esta complicación, está relacionada con alta mortalidad, y esta alta mortalidad está relacionada no solamente con un bajo pH, sino dependiendo del volumen que se broncoaspire. Entonces, esta evaluación se va a realizar con un transductor convexo. El paciente puede estar en supino, en decúbito lateral derecho o semisentado, pero lo que han mostrado los estudios es que la posición de decúbito lateral derecho va a ser ideal respecto a las otras, porque en esta va a ser más fácil detectar el antro gástrico y si tiene contenido. Se debe posicionar el transductor a nivel subcostal, en la línea media y en un corte, pues en un plano sagital, y tener en cuenta que puede ser, aunque está escrito que se puede visualizar hasta el 100% de las veces, en algunos casos no va a ser tan fácil. Entonces lo que recomiendan es al mínimo estar como 5 minutos buscando, pues intentando visualizar el antro gástrico, realizando tilt, y una vez se visualice, realizar una medición, o sea, primero hacer una evaluación cualitativa, que ya pues voy a mostrar, y realizar la medición del área, que se realizaría con el diámetro anteroposterior y el diámetro craneocaudal por pi.
con esta fórmula que vemos aquí. Aparte de esto, tener en cuenta que esta medición se debe realizar y la evaluación en sí del antro gástrico, que es la imagen que vemos acá, se debe realizar con el estómago en reposo. Ya teniendo en cuenta el cálculo del área, van a haber diferentes fórmulas para calcular el volumen gástrico de acuerdo al área. Estas dos de perlas principalmente son las que más se correlacionan con el volumen que los pacientes tenían. En este caso, pues el volumen se midió por medio de aspiración por una sonda y esta fue un volumen administrado a los pacientes. Entonces, estas dos son las que se recomiendan pues, utilizar y vemos que se realizaron en estos estudios. Los pacientes, la posición que tenían eran de cúbito lateral derecho. Entonces, la evaluación cualitativa, ya cuando se visualice el antro gástrico, va a ser primero lo que debemos evaluar va a ser el tamaño y las características de ese. Entonces, un antro gástrico vacío se va a ver como lo vemos en esta primera imagen, que se describe como ojo de buey, como signo de ojo de buey. Un antro gástrico ya con líquidos, lo veríamos en algunos casos puede tener gas, entonces lo que vamos a ver es esta imagen pues, hiperecoica que luego ya no va a tener una transmisión de la señal, o en algunos casos esta sería ya no se vería como un ojo de buey, se vería más grande y se perdería esta borde hiperecoico que se ve en la imagen de hoy. Y en un antro gástrico con líquido, este era sólido, perdón, en líquido lo que vamos a ver va a ser un fondo gástrico pues, como una estructura hipoecoica o anecoica. Esta infografía, estas imágenes son de una infografía del departamento, realizada por el Departamento de Anestesiología. Entonces este sería el algoritmo. Primero, ya una vez identificado el antro gástrico, lo que vamos a hacer va a ser realizar una evaluación cualitativa. Si lo vemos vacío, si vemos el ojo de buey, va a haber bajo riesgo de broncoaspiración. Si vemos un antro gástrico con contenido sólido, pues hay alto riesgo de broncoaspiración. Y si se identifica líquido, lo que vamos a hacer primero, en algunos casos pues recomiendan pasar el paciente de cúbito lateral derecho de supino, y si se visualiza en supino también el contenido, lo que se sugiere es que lo más probable es que tenga más de 100 cc de volumen gástrico, o realizar la medición con las diferentes fórmulas. Y de acuerdo a esto, si presenta más de 1.5 cc por kilogramo, tiene alto riesgo de broncoaspiración. Para abordaje quirúrgico de la vía aérea, vamos a revisar la localización y marcación de la membrana cricotiroidea y traqueostomía. Entonces, está escrito que la identificación en algunos casos puede ser muy difícil. En los pacientes que tengan patologías como pues, pacientes obesos o que tengan alguna masa en cuello que cambie la anatomía pues la anatomía cervical, puede hacerlo aún más difícil, y está escrito que con el ecógrafo se puede identificar hasta el 100% de los casos. Entonces, esta se debe hacer igual en extensión cervical e intentar realizarla en la posición en la que se va a hacer el procedimiento, y está escrito que la curva de aprendizaje es relativamente rápida. Entonces, como se va a realizar la localización, idealmente debe ser con el transductor lineal en un plano transverso, perdón, en el cual vamos a identificar la tráquea. Una vez identificada, se va a desplazar hacia lateral el transductor hasta tener una imagen en la que solamente se va la mitad de la tráquea, y una vez tengamos esta, vamos a rotar el transductor de esa forma, como vemos en la imagen. Entonces la imagen que ya vamos a obtener va a ser una imagen sagital de collar de perlas de los anillos traqueales, y posterior a esto lo que se va a hacer va a ser desplazar el transductor hacia cefálico y identificar el cartílago cricoides y el cartílago tiroides, que van a ser estas dos estructuras hipoecoicas.
Para realizar la marcación se debe utilizar un objeto que nos pueda dar un artefacto, una sombra acústica, que pues lo más común utilizado va a ser una aguja. Y de esta forma realizar la identificación. En este metaanálisis que compara realizar la marcación de la membrana cricotiroidea por medio de la palpación o por medio de ultrasonido, lo que se ve es que sí es superior, en este primer forest plot, lo que vemos es que sí es superior utilizar el ultrasonido respecto al ecógrafo para identificar esta membrana, pero cuando se medía el tiempo, se tarda mucho más cuando se utiliza cuando se utiliza el ecógrafo. Para traqueostomía guiada por ecografía, lo importante de eso va a ser que nos va a ayudar para identificar estructuras vasculares. Se puede hacer por medio de Doppler o incluso está escrito este signo que va a ser el signo de Blinking Frog, que en este caso pues son dos venas tiroideas y pues, por la compresión van a desaparecer. Y también va a estar relacionado con disminución en las punciones laterales y disminución de la punción de la glándula tiroides. Esto lo vamos a poder realizar primero, pues lo que sugiere es en un plano sagital escoger el sitio pues marcar el sitio en el que se va a realizar, y se puede realizar fuera de plano o en plano. Cuando se compara con otros, pues con la forma convencional sin ecógrafo, lo que se ve es que es superior solamente en complicaciones menores, que van a ser como sangrado mínimo o de saturación menor de 90% en menos de 5 minutos. En este estudio de pacientes obesos, lo que se encontró fue que era superior y estadísticamente significativo en el número de punciones. Se realizaron menos punciones, duró menos tiempo y hubo menos sangrado en el durante el procedimiento. Para la evaluación de pleura y pulmón, lo que vamos a revisar va a ser el protocolo BLUL, la hipoxemia en el intraoperatorio y la extubación exitosa. Entonces, la imagen que vamos a tener en pleura y pulmón va a ser el bad sign, que va a representar las costillas y su sombra acústica, y esta línea hiperecoica que va a ser la pleura. Está en el modo 2D. Y en el modo M lo que vamos a ver es el signo de seashore cuando hay deslizamiento, y el signo y este sería el signo de la estratosfera cuando pues no hay deslizamiento pleural, que es la que vamos a ver aquí. Aparte de eso, pues vamos a ver un pulso pulmonar, que van a ser las líneas rojas. Los artefactos importantes van a ser, que debemos identificar, va a ser las líneas A, que va a ser la reverberación de la línea pleural hiperecoica, que es lo que vemos aquí en estas imágenes como azul, y las líneas B, que van a tener 7 características. Uno, pues que son artefactos, son bien definidas, son hiperecoicas, salen de la pleura, no se van a desvanecer y borran las líneas A. Y pues se van a mover con el deslizamiento de la pleura. Hasta 3 líneas B va a ser normal. Entonces el protocolo BLUL se va a basar en el deslizamiento de la pleura, en los artefactos, y lo que inicialmente se recomienda es utilizar el transductor convexo, y lo va a dividir en 6 perfiles. Estos son los puntos en los que se debe realizar las imágenes, o sea, van a haber 2 puntos BLUL superiores, 2 inferiores, un punto frénico, que va a ser entre la línea frénica y la línea axilar anterior, y un punto PLAPS que va a evaluar el derrame pleural y las consolidaciones. Entonces, lo primero que se va a hacer va a ser evaluar el deslizamiento pleural, luego evaluar los artefactos, que va a ser la línea A y las líneas B. En algunos casos se va a requerir buscar el punto P y realizar evaluación venosa, periférica o del punto PLAPS. Entonces el perfil B, que va a sugerir edema pulmonar, lo que se va a encontrar va a ser un deslizamiento normal de la pleura, pero líneas B, que esto lo que va a sugerir es congestión, y vamos a poder evidenciar en un edema pulmonar. Un perfil A va a ser un perfil normal en el cual
vamos a tener un deslizamiento pleural y las líneas A. Entonces lo siguiente va a ser realizar una evaluación venosa para identificar trombos y que nos pueda sugerir y que podamos sospechar en este caso un embolismo pulmonar. Y si esto está normal, ya evaluar el punto PLAPS, en el cual podríamos evidenciar el derrame pleural y la consolidación que vamos a ver acá. Entonces, este va a ser pues un pulmón que está con consolidación. Aparte de los otros hallazgos, los otros signos que podemos ver en derrame pleural va a ser el jellyfish, que es este que vemos aquí. El segundo va a ser el signo de la columna desnuda, que va a ser poder visualizar los cuerpos vertebrales porque va a haber una mejor transmisión pues, de la señal de la imagen e incluso podríamos identificar un derrame pleural tabicado. La cuantificación, hay diferentes fórmulas, sin embargo la que ha mostrado mejor correlación con el volumen es esta, que es la medición de la longitud paravertebral por la medición de del área. Y pues tener en cuenta que este es un método más sensible para evidenciar el derrame pleural, mejor que la radiografía de tórax. El perfil AB nos va a sugerir neumonía, puede haber deslizamiento pleural o no, pero lo importante con este es que van a haber líneas B, pero no van a estar presentes en todo el área pulmonar. Un perfil C va a ser de consolidaciones, que también pues va a sugerir neumonía, y lo que vamos a ver va a ser un pulmón hepatizado, que es esta imagen que vemos acá, o un pulmón, o una imagen en espejo, y lo más importante va a ser lo del broncograma aéreo, pues que en realidad es lo mismo, que va a ser un broncograma aéreo dinámico, es decir, que durante la inspiración va a aumentar y va a tener un LR positivo de 12, es decir, que si lo evidenciamos, pues lo más seguro es que sí sea un broncograma, sí sea una consolidación. En el perfil B', puede, no va a haber pues, deslizamiento, pero lo que vamos a ver va a ser también las líneas B, y lo que nos va a sugerir va a ser congestión y pues neumonía. El perfil de líneas A va a ser un pulmón que no va a tener deslizamiento pleural, como lo vemos en esta imagen, y pero va a tener las líneas A. Entonces lo siguiente a esto va a ser buscar el punto P, que va a ser este, es la unión en el modo, que lo vamos a buscar en el modo M. Vamos a ver que va a tener el signo de la estratosfera, pero al mismo tiempo va a haber una parte con el signo de seashore. Entonces, este punto P se ve cuando el pulmón no está completamente colapsado y se logra, ya que durante la expiración, perdón, el pulmón se separa de la pared torácica, pero durante la inspiración vuelve a tener contacto con el tórax. Entonces, pues va a ser en un pulmón que no esté completamente colapsado. Entonces, este es el resumen de lo que se realizaría con el protocolo Blue. Y primero va a ser evaluar el deslizamiento pleural, y dependiendo del hallazgo de las líneas B o de las líneas A, o en este caso en el perfil C de la consolidación, nos puede sugerir edema pulmonar. En este caso, en el perfil A va a requerir mayor, pues, buscar a nivel el estado, pues, a nivel de las venas periféricas para sospechar en un embolismo pulmonar. Si está esto bien, evaluar el punto PLAPS para buscar derrame pleural y consolidaciones. En el caso que esté normal, lo que se debería sospechar es una exacerbación de asma o EPOC. Estos tres perfiles de aquí van a sugerir neumonía, y las líneas A con el punto P va a ser diagnóstico de neumotórax. En el caso que que esté este perfil y no haya neumotórax, considerar otras opciones. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que con el protocolo Blue y los perfiles, es que si tenemos, por ejemplo, un perfil A con un punto P pulmonar, tiene un valor predictivo positivo del 100%, es decir, que si lo identificamos, el paciente va a tener un neumotórax, va a ser diagnóstico de neumotórax, igual que el perfil B' y el perfil AB para neumonía. Y no identificar un perfil B tiene un valor predictivo negativo del 99%, entonces prácticamente va a descartar un edema pulmonar.
Durante el intraoperatorio puede ser útil para evaluar atelectasias. Estas se van a ver como un broncograma aéreo estático, es decir, que durante la inspiración este no va a cambiar. Puede ser de especial utilidad en la paroscopia y para maniobras de reclutamiento, o en procedimientos para neumotores como colocación de tubo de tórax y derrame pleural para la colocación de un pigtail. Y ya para terminar, la evaluación del diafragma para predicción de extubación exitosa. Entonces, en este caso, el transductor lineal se va a utilizar para el engrosamiento diafragmático, y el convexo y el sectorial, que van a ser pues los dos de baja frecuencia, para excursión diafragmática. La imagen que vamos a ver en el modo B y en el modo bidimensional y el modo M, las dos va a ser una línea. El diafragma lo vamos a poder visualizar como una línea hiperecóica. Entonces, en esta primera ventana intercostal, que va a ser en la línea axilar anterior entre la costilla 9 y la 8, en un plano sagital, lo que vamos a evaluar va a ser el engrosamiento del diafragma, que estas van a ser las costillas con su respectiva pues, sombra acústica, y el diafragma va a ser lo que va a estar entre estas dos líneas hiperecoicas, que esta va a ser la pleura parietal y esta el peritoneo. Entonces vemos que durante la inspiración el engrosamiento va a ser mayor que durante la expiración, pero lo importante va a ser sacar la fracción del engrosamiento diafragmático con esta fórmula. Si es mayor a 30%, va a tener una sensibilidad del 88%, una especificidad del 71% y un valor predictivo positivo del 91% y un negativo ya de 63%. También esa medición del engrosamiento diafragmático se puede realizar en modo M, que es lo que vamos a ver en este video realizado por el profe Caballero. Entonces, estos dos van a ser las dos líneas hiperecoicas que había mostrado previamente. La medición durante la inspiración pues va a ser mayor, entonces va a ser esta que está realizando con las líneas A, y esta segunda sería durante la expiración. En una ventana subcostal anterior va a ser ideal realizar la medición de la excursión diafragmática, y esta se va a realizar durante un ciclo respiratorio, es decir, primero trazar una línea A en la cual se va a iniciar desde el inicio de la inspiración hasta el final de la expiración, y trazar una línea desde el punto máximo hasta esta línea. Si es mayor a 1.1 centímetros, va a tener una sensibilidad y una especificidad alrededor del 80% para éxito de extubación, que es lo que vamos a ver en este video. Entonces, este sería durante una respiración de un volumen corriente, y durante una inspiración forzada máxima vamos a ver que la excursión diafragmática pues va a aumentar. Ya la vista en la ventana subcostal posterior, en un paciente que esté sin derrame pleural, en realidad no se va a poder visualizar mucho la línea, el diafragma. Sin embargo, en derrame pleural esta línea sí se va a poder diferenciar mejor, y aparte vamos a poder ver el signo de la cortina, que va a ser ver el hígado, y ver cómo pues, desaparece por el movimiento del diafragma, por la excursión del diafragma. Esta excursión diafragmática en pacientes pediátricos o en pacientes delgados se puede realizar al mismo tiempo la derecha y la izquierda, localizando el transductor en un plano transverso con tilt hacia cefálico a nivel subcostal, subsifoideo. Y ya para terminar las conclusiones, entonces la ecografía es un procedimiento que tiene pues mucha utilidad en vía aérea y en la evaluación también de pleura y pulmón. Sí es necesario realizar pues diferentes estudios, sin embargo, pues porque muchos de estos estudios es en poblaciones pequeñas y pueden no ser reproducibles en nuestra población y en otras poblaciones. Es útil para realizar no solamente diagnósticos, sino también procedimientos. Va a ser un buen complemento para la clínica,
pero tener en cuenta que se requiere entrenamiento. O sea, este es un estudio que es operador dependiente, entonces va a requerir entrenamiento, pero sí es claro que va a tener utilidad y que va a ser útil combinarlo con la clínica. Gracias. Bueno, Laura, muchas gracias por tu exposición. Has dado pues un resumen de la utilidad de la ultrasonografía, sobre todo pulmonar, diafragma y vía aérea, sin nada de focus, con el cual pues se puede dar un análisis interesante en los pacientes críticos, sobre todo del lado pulmonar, ¿no? De hecho, aparte del protocolo que nombraste, hay otros protocolos que también de Liechtenstein y del grupo italiano, que son los que más escriben, que se pueden enfocar en el paciente crítico. No solamente el grupo protocolo, está el protocolo FALS, que es de reanimación y valoración seriada de la aparición de ondas B para evitar sobrecarga, por ejemplo. O algunos también combinan las valoraciones ecocardiográficas con la parte de ultrasonido y pulmón en pleura para evaluar esa precarga, como la ecocardiografía enfocada en el paciente crítico con la medición del BTI, como lo hemos visto en otras revisiones del departamento. Un punto en cuanto a la parte de la vía aérea, realmente la mayor evidencia es en la localización de la membrana cricotiroidea, en donde están pues los estudios más grandes, como dijiste, tienen ensayos clínicos. En las otras partes de localización de tubo o movilidad de las cuerdas bucales, pues los estudios sí son más limitados, como lo comentábamos cuando estabas preparando la charla, ¿no? La gran mayoría son cohortes, son observacionales, pero pues está la herramienta también. En cuanto al diafragma, cada vez se utiliza más y llega a engrosar esa cantidad de exámenes que les estamos tomando a los pacientes para ayudarnos a definir si los pacientes están en el momento de llevar a extubación, sobre todo en el cuidado intensivo, ¿no? En el cuidado intensivo. El grupo del doctor Barón en Bogotá toma tres signos, 2 signos clínicos, incluyendo la tos, y el otro es la ultrasonografía diafragmática, y dio áreas bajo la curva ROG, por encima de 0.75, casi entre 0.9 y 0.85 con los 3 criterios, o sea que pues nos muestra que definitivamente pues el ultrasonido entra a ser una herramienta, es una herramienta más asociado pues a la parte clínica y otras monitorías. Voy a darle el paso a la doctora Camaroni para sus comentarios y posteriormente al doctor Benítez, y luego la sesión de comentarios de los otros docentes y preguntas. Claudia, puedes. Gracias, Andrés. Hola. Gracias, Laura, por la revisión, una revisión en la que se abarcó bastante, y has presentado pues información muy reciente y bastante ilustradora sobre el papel que tiene la ecosonografía pues en todos los campos. Definitivamente, como ya sabemos, hoy en día hay protocolos para casi todo. Las sociedades médicas alrededor del mundo cada vez aprueban más el uso del ecógrafo, y con el advenimiento de todos los portátiles, pues definitivamente parece que estamos viendo ya el ocaso del fonendoscopio, y pues llegaremos a utilizar todos el ecógrafo portátil, sin querer decir que vamos a desplazar a los radiólogos ni a los ecografistas pues entrenados, pero definitivamente hay mucho que podemos utilizar nosotros. Quiero referirme específicamente a la que es la parte de la evaluación de vía aérea, la parte pulmonar, como ya
el doctor Andrés nos ha ilustrado que es más su campo y que definitivamente tiene muchísima más aplicabilidad en cuidado intensivo. Cuando trabajamos en cuidado intensivo, definitivamente es una excelente herramienta, tanto para la parte de vía aérea como la parte hemodinámica. En cuanto a la evaluación de vía aérea superior, como ya Laura nos contó, pues hay varios escenarios, ¿no? El escenario que más quisiéramos o que, al que se le empezó a dar como mucha propaganda, se empezó a mencionar hace 10 años, hay publicaciones más abundantes alrededor de hace 5 años, es en la predicción de vía aérea difícil. Sin embargo, definitivamente esos predictores que Laura nos mencionó y que son los que aparecen pues, en la literatura cuando revisamos, no son predictores independientes, si bien podrían demostrar que mejoran la sensibilidad y la especificidad cuando se asocian a los otros predictores que ya todos conocemos. Así que su papel podría estar pues un poco relegado en eso. La mayoría de las publicaciones que se encuentran, digamos que epidemiológicamente documentadas y sustentadas como evidencia valedera, definitivamente se encuentran en las publicaciones de medicina de urgencias. Los emergenciólogos han estado muy interesados en encontrar algún método que les ayude a ellos a evaluar la correcta colocación del tubo orotraqueal, dado que es tan difícil disponer de un capnógrafo en los servicios de urgencias. Entonces, la mayoría de las revisiones, los metaanálisis, los estudios que uno encuentra, se refieren a la validez, a la especificidad y sensibilidad, y definitivamente es buena. Es lo que hemos encontrado y es para lo que más se puede utilizar. La literatura publicada tiene un par de cosas prácticas que quiero traer aquí porque me parecen muy importantes para pues invitar a nuestros residentes, no solo a los que están con nosotros, conmigo en ORL, que es en donde hemos empezado a trabajar un poco con esto, sino a todos es a que se entrenen. La curva de aprendizaje para evaluar, aprender a evaluar vía aérea, a hacer los 4 planos, que serían el plano traqueal, el plano cricoideo, el plano tiroideo, y el plano de base de la lengua, tanto transversal como sagital para evaluar epiglotis. Es una curva que va entre 15 y 25 pacientes, de acuerdo a las publicaciones que hay en este momento. 15 a 25 evaluaciones supervisadas por un experto o por alguien que haya tenido un entrenamiento previo parecen ser suficientes para adquirir la competencia necesaria para evaluar observar pues los planos esperados y definir, por ejemplo, la colocación de tubo vía aérea. Hablando de protocolos, como mencionaba el doctor Caballero, desde el año 2015 en las guías de la AJA y luego después en las guías del Consejo Europeo de Resucitación, en cuanto a las guías de RCP, se publicó o se menciona la validez del ultrasonido para determinación correcta del tubo endotraqueal. Y ellos mencionan allí, apoyados en otras publicaciones, que en personal entrenado, en un par de estudios que se hicieron, en donde se entrenó a los residentes de emergenciología, en un entrenamiento que duró 9 horas completamente, de las cuales 1 hora fue de teoría y las otras 8 horas fueron evaluando pacientes. La evaluación correcta y decir si el paciente está intubado o no a través de ultrasonografía es un procedimiento que toma 9 segundos. Y la evaluación completa de la vía aérea de un paciente para buscar áreas de estenosis subglótica y para buscar distancia iomental y para buscar el grosor de la base de la lengua, es un procedimiento que en total se demora 40 segundos. Son tiempos pequeños, así que esto le da una validez importante. Unido a la curva de aprendizaje, que es relativamente pequeña, pienso que es algo que todos debemos aprender a hacer, invitar a los residentes a que cada vez que tengan el ecógrafo en la mano, se entrenen, nos busquen si andamos por allí y sigamos incrementando pues la curva entre todos nosotros. Creo que eso es lo que quería aportarles. Ya en cuanto a la parte pulmonar, pues lo que Andrés ya ha mencionado, que me parece interesantísimo, pero aprovechar la validez de esto. Perdón, hay otro escenario clínico que se menciona en la literatura, pero para que el que a uno se le podría ocurrir, pero definitivamente no hay nada concluyente y parece ser que
la eficacia no es muy buena, que es para determinar, por ejemplo, movilidad de cuerdas vocales después de procedimientos de tiroides, pensando en lesión de nervio frénico. Hubo un par de publicaciones hasta hace 2 años, pero no hay una mayor sensibilidad ni especificidad, así que por ahora no hay más publicaciones al respecto de eso. Javier Benítez. Hola, Fabricio, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ok. Entonces, no, primero quería felicitar a Laura pues por la charla que fue muy completa. Quería hacer también algunas aclaraciones, o digamos, como dice la doctora Comarón, sobre la curva para poder adquirir las habilidades en ecografía, hablando ya de ecografía pulmonar. Hace unos 2 años, antes del COVID, salió una publicación donde se demostró que más o menos para poder adquirir los 10 signos ultrasonográficos básicos que enseña el doctor Daniel Lichtenstein, se requieren más o menos entre 20 a 25 ventanas supervisadas. O sea, es decir, que adquirir los conocimientos en ultrasonido pulmonar no se requiere un gran número de pacientes, solamente digamos que un juicio, una persona que los pueda supervisar. Y lo que encontraron es que llegando más o menos a 25 pacientes, digamos, la tasa de precisión o la precisión puede ser por encima del 88 o 90%. Entonces, es una invitación, pues, digamos, a las personas que están interesadas en ultrasonido, en lo que se respecta al ultrasonido pulmonar, es que es una técnica, digamos, relativamente fácil y que requiere también una exposición no tan amplia del número de pacientes. En cuanto a lo que habló Laura sobre el protocolo Blue, digamos que la importancia del protocolo Blue, o para lo cual está hecho el protocolo Blue, es para, digamos, para el diagnóstico de las causas de disnea súbita en el paciente crítico, en el paciente de emergencias, o en este caso, en el caso de nosotros, en el paciente que esté en quirófano, es un paciente que de pronto se sature agudamente y que no sepamos, digamos, la causa precisa. Realmente el protocolo Blue, el valor que tiene es que usted puede hacer diagnóstico de patología extrapulmonar solo haciendo ultrasonido pulmonar. Y ella habló ahí de los perfiles y como pueden ver en el perfil A, donde uno puede tener un deslizamiento normal y estar completamente desaturado. Y por ejemplo, la sospecha clínica que uno debe tener ahí es tromboembolismo pulmonar o asma agudo o EPOC severo. Y lo mismo le hace diagnóstico de otro tipo de entidades como neumotoras o neumonías. Y el valor es que, por ejemplo, edema pulmonar, en ese caso, hay que hacer una aclaración, y es que cuando uno encuentra líneas B, realmente lo que uno llama eso es síndrome intersticial, y aunque la causa más frecuente es edema pulmonar de tipo no cardiogénico, hay que recordar que las líneas B también se pueden presentar por edema pulmonar no cardiogénico. En nuestro medio, pues la causa más frecuente podría ser SRA, por ejemplo. Y en estos días nos pasó con una materna en la fundación que llegó con un cuadro de disnea súbita y la sospecha fue tromboembolismo, se le hizo la alerta, fue negativo, y cuando le hicimos la ecografía pulmonar, cuando la fuimos a intubar, la paciente tenía líneas B en los 4 cuadrantes, pero hay que recordar, aunque el valor del protocolo Blue es para hacer el diagnóstico sin necesidad de hacer focus cardíaco, nos dimos a la tarea de hacerle el focus y vimos que la cava colapsaba y que la función ventricular era buena. Entonces, en ese caso, las líneas B que tenían los 4 cuadrantes no eran debidas a una falla cardíaca ni a un tromboembolismo pulmonar agudo, sino que después se le documentó que tenía corionitis severa y la causa era que tenía una SRA, en este caso extrapulmonar. Yo quería hacer de pronto una pregunta a Laura o a los tutores, porque digamos que recibimos gran información sobre ultrasonido de vía aérea, y yo creo que a veces puede quedar como la sensación en la gente que recibe la información, es que a futuro el ultrasonido va a ser completamente
imprescindible, nos va a superar como la parte clínica. Entonces no sé o sea, que digamos que va a ser una herramienta que de pronto, no sé si da la sensación que vaya a ser sobreusada hacia futuro, ¿sí? O sea, digamos, sobre todo porque ya digamos que para todo vamos a tener que usar ultrasonido. Entonces no sé si de pronto Laura nos puede hacer una precisión en cuanto a la vía aérea, cuáles pueden ser las evaluaciones que al momento nos pueden servir más, porque a veces puede ser que pues haya demasiada información y entonces ahora para escoger un tubo traqueal toca hacerle diámetro de la vía aérea, para escoger un tubo de doble luz también toca hacerle diámetro. Entonces no sé, digamos, cuál podrían ser como algo que pueda ser un poco más práctico, porque de pronto ya la sensación que puede quedar en la gente es que sin ultrasonido pues no vamos a poder abordar la vía aérea nunca, o que va a ser totalmente imprescindible para poder abordar la vía aérea. No sé si voy a entender si ya como que el ultrasonido va a ser como para todo. Entonces no sé si de No, pronto puede haber una precisión más ahí sobre esta herramienta para que no sea una información que sea como abrumadora, porque a veces es lo no, que puede dar como esa No, impresión. no, yo creo que no, mira, definitivamente no. creo que no oíste lo que dije. ¿Mm? Los estudios realmente o no concluyentes, sino de más peso, o sea, de más peso, es en la membrana cricotiroidea. En la membrana cricotiroidea es donde tiene mayor evidencia del uso de ultrasonido en el escenario clínico. Los otros, la movilidad de las cuerdas bucales en la cirugía de otorrino, No, la localización del tubo, del tubo orotraqueal, pues sí, pues es otra herramienta más, pero pues la auscultación, la clínica de la expansión torácica, la capnografía, si la tiene, todavía sigue siendo lo de rutina, y el ultrasonido todavía no hay nada concluyente como para decir, no, es que el ultrasonido va a ser mejor que lo clásico. En esos puntos no. Entra como una herramienta más, diría yo, una herramienta más. Lo mismo, lo mismo en cuanto a la parte de valorar la extubación, que en el escenario clínico del anestesiólogo, del perioperatorio, pues podríamos decir que está en el contexto de la posibilidad o no que tengamos una parálisis eh, diafragmática secundario a bloqueo, ¿no? Pero en el escenario clínico de definir la extubación, va de la mano de la clínica clásica del PIMAX, del esfuerzo, del esfuerzo para toser, y agregándole el ultrasonido, pues prácticamente llega entre 0.85 y 0.9 en áreas bajo la curva de análisis de curva ROC. Desafortunadamente, Laura no alcanzó a poner, de pronto se extendía mucho, estos estudios que muestran esto tan interesante. Pero si le quitas el ultrasonido tampoco queda tan malo, ¿no? Queda entre 0.8 y 0.75, que es aceptable. No sé si te contesté No, la no, es pregunta. que no estoy demeritando la técnica, sino que de pronto es como de pronto lo que, no sé si me hice entender mal, sino que de pronto cuál Sí, puede ser Javier, en yo te este momento entiendo. herramientas más precisas, por ejemplo, para vía aérea difícil, No, por eso te o que digo, sean un poco más, Son o que sean un poco herramientas más más. útiles. por eso te digo, Javier, la herramienta, o sea, que tiene en el escenario donde tiene mayor evidencia es en la membrana cricotiroidea. Y en los protocolos está, ¿no? Usted tiene criterios de No, vía sí, aérea difícil, es localice la eso. membrana cricotiroidea antes de hacer pues el protocolo. Yo creía que para localizarla y también para poder hacer, digamos, diagnósticos si el paciente está intubado o no. Porque en el escenario Sí, de trauma es súper necesario el ultrasonido por eso porque te nos digo, llegan muchos pacientes intubados y a veces uno ve que el tubo está en el esófago. ese sería el escenario clínico donde mayor evidencia hay, la membrana cricotiroidea. El resto de estudios que mostró Laura son todos estudios observacionales tipo cohortes. Muchos retrospectivos, la mayoría prospectivos, pero son tipo cohorte, con muestras muy pequeñas, ¿no? La mayoría de ellos. Son muchos, pero pues la calidad todavía no se puede decir algo concluyente. Es con que el ultrasonido solo vaya a quitar lo que normalmente hacemos. Por eso yo
yo digo que aparece como una herramienta más dentro del arsenal que tenemos. Vamos a darle la palabra a Vladimir Díaz. Ujú. Ya tienes el micrófono activo. Hola, profe, buenas noches para Buenas noches. todos. ¿Cómo estás? Gracias, Laura, por su presentación. Gracias, doctora Komaromi, por compartir sus conocimientos en vivo, ya aprovechando que tenemos el juguetito allí y lo hicimos con un paciente en vivo. Sí, estuvimos experimentando. Efectivamente, y logramos. Por cierto, mencionan el butterfly, un par de videos que aparecen ya en las redes de la gente que más experiencia tiene, entonces sale ahí pues el colega canadiense diciendo, yo lo hago con mi butterfly, pero no tengo nada que ver con la compañía. Y Efectivamente, pero es para aportar un poquito más sobre las utilidades. Justamente ahorita en pandemia cobró relevancia el uso de la ultrasonografía para localizar los vasos pretraquiales y obtener un sitio más seguro para las punciones en el caso de las traqueostomías percutáneas, ¿sí? Y pues como protocolo se hace, por ejemplo, cuando después del primer día el paciente que se pone en ECMO, que está con anticoagulación, se logra hacer un acceso para traqueostomía más seguro, logrando evitar esos vasos pretraquiales que son la causa más frecuente de sangrado en los sitios de la ostomía. Por lo demás, muchas gracias por la presentación y pues gracias, Doc, por la invitación. No sé si hay otro comentario de los profes, de los participantes, los residentes, que han estado como callados. Andrés, yo quisiera acabar de aportar algo con respecto a la pregunta de Javier, que claro, me parece claro. muy pertinente y que creo que es una pregunta que se está haciendo todo el mundo, ¿no? Bueno, estamos en el boom de la ecografía, creo que yo lo dije al principio de mi comentario, ahora queremos hacer la ecografía a todo y ahora ya no hacemos nada, sino es guiados por ecógrafo, entonces, ¿dónde queda la parte de vía aérea con respecto a esto? Vuelvo, insisto, como lo dije al principio y ya tú lo mencionaste también, digamos que estamos en fase experimental. Estamos en fase experimental, estamos aprendiendo a conocer esta técnica. Se necesitan muchos más estudios y se necesita más tiempo. Es posible que esto llegue a ocupar un lugar relevante sin volverse imprescindible. Desde mi punto de vista, no creo que la visualización directa sea superada por la ecografía, sobre todo porque en vía aérea tenemos bastantes herramientas para visualización directa. Tenemos el fibroscopio, tenemos la videolaringoscopia, pero sí tenemos que pasar por esta etapa, diría yo, de veamos para qué sirve esto, veamos qué tan útil puede ser y creo que es en esa etapa del aprendizaje en la que estamos ahorita. Veamos, leamos, publiquemos, hay que publicar y aquí hay un gran campo de publicación y no se puede dejar nunca de lado la clínica, definitivamente no. Por ahí en YouTube hay un video muy interesante sobre, se compara el sonido de la auscultación con la visualización del slide pleural a través de ecosonografía. Y resulta que a veces estamos escuchando ambos pulmones ventilar, pero cuando se busca ese signo, uno de los dos lados no está ventilando bien. Y eso sucede cuando el tubo queda parcialmente insinuado, casi a puertas de hacer una intubación selectiva. Allí podría tener valor también, pero hay todo un campo pues, de evaluación. En este momento no podemos decir que definitivamente lo va a reemplazar ni que se nos va a volver imprescindible en vía aérea. Yo puedo opinar algo más. Yo creo que pues con toda esa cantidad de información que tiene Laura, pues también es un pie para que pueda haber investigación, sobre todo porque con lo que dice Fabricio, Claro. la mayoría son estudios observacionales con pocos pacientes y digamos en la rotación de otorrino, en la rotación de tórax, donde hay pacientes con vía aérea difícil, en los pacientes obesos en cirugía bariátrica y en el hospital, digamos que es una
un gran campo para uno poder hacer estas evaluaciones y compararlas con la laringoscopia que haga una persona experta, o sea, con el grado de dificultad, si es una vía difícil o no. Yo creo que pues abre un gran campo para poder determinar qué medidas nos pueden servir y también qué medidas propias podemos tener, porque a veces pasa pues que eso se hace en pacientes anglosajones o con otro tipo pues, de estaturas y esa clase de cosas, y digamos que pues tenemos todo el campo para poder determinar la utilidad que pueda tener esta herramienta. Obviamente como Fabricio, o sea, nosotros tratamos de que los residentes aprovechen al máximo la herramienta del ultrasonido y tratar de como enseñarlos a los demás. Exacto. Y creo que en las partes donde todavía hay cosas observacionales, pues nosotros podemos hacer estudios para poder demostrar si las cosas, digamos, ya desde un punto de vista investigativo más profundo se puedan decir si sirven o no sirven. De acuerdo. Sí. De pronto, dos punticos que creo que comentó Claudia y comentó Javier. El enfoque ecográfico que hacemos en el perioperatorio de los pacientes críticos es muy distinto al enfoque ecográfico de radiología, ¿no? Creo que el ultrasonido es una herramienta que ya es de uso para los pacientes críticos, que nos ayuda en cierta forma, en ciertos escenarios, a tomar mejores decisiones. Hay unos puntos en que sí está claro su utilidad, es como los accesos vasculares, las colocaciones de catéter Pigtail, hablando de procedimientos. Eso es demasiado seguro con un buen entrenamiento, una buena curva del ecógrafo. Lo otro es que, a pesar de que uno pareciera, como uno lo usa tanto, uno pensaría que se utiliza mucho. Y paradójicamente parece ser que no se utiliza tanto como se debiera de utilizar. De pronto porque nosotros le tenemos la herramienta muy a la mano y el escenario clínico de estar con residentes lo obliga a uno a estarlo utilizando constantemente. Parece ser que no. Y por ejemplo, llama la atención países como Estados Unidos que tienen como estándar de calidad la colocación de catéteres guiados por ultrasonido. Todavía una gran cantidad de profesionales lo siguen usando con reparos anatómicos. Vamos a darle la palabra a Juan Pablo Quintero, luego nuestro fellow el doctor Soto. Listo, Juan, puedes hablar. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, primero que todo, pues felicitaciones a Laura, una muy completa revisión. Y quería hacer como una pregunta que me causó curiosidad. Estaba pues viendo el estudio que ella colocó sobre la medición para los tubos doble lumen, en donde se tenían en cuenta en el diámetro que hacían con la medición de ultrasonografía y hacían como un ajuste para la talla del paciente. Y pues era un estudio chiquito, el segundo paso que ella mostró eran como 50 pacientes. No sé ya qué opine si sea pertinente, ya que en el hospital universitario se está haciendo tórax una vez a la semana, más o menos unos 3, 4 pacientes, lo cual a lo largo de un año serían más que esos 50 pacientes que ella mostró en el estudio, si valdría la pena empezar nosotros a hacer como una muestra para ajustar la selección del tubo bilumen en estos tipos de pacientes. Laura, recuérdanos qué características tenía ese estudio. Población, fue un ensayo clínico, fue un observacional. Si fue un Sí, fue ensayo una clínico, ¿con qué lo observacional. Sí, fue comparó? una cohorte. Fue una cohorte. No, pero sí, ¿Una y era cohorte como dijo Juan comparativa con Pablo. otra? Sí, era como dijo Juan Pablo, que era un primer paso en el que solamente se escogían el tubo por la talla, como normalmente se hace, y un segundo paso en el que se escogían con la talla y el diámetro del paciente, teniendo en cuenta ese primer paso. Y pues sí, sí, como dice Juan Pablo, es un estudio que no tenía muchos pacientes, pero yo sí creo que valdría la pena, al igual que en muchos ámbitos, realizar
en el hospital pues hay disponibilidad de los pacientes y de los equipos para realizar estas mediciones. Entonces, pues sí, no sé, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta había hecho? Era solo eso, ¿cierto? Sí, creo que, ¿qué opinas, Juan? ¿Contento con la respuesta? Juan. Aló, No, ya. y pues que también, bueno, y también, pues complementando lo de la respuesta, es que sí, algunas veces sí ha pasado que se escoge el tubo por medio pues de la talla del paciente y no, o sea, es más difícil pues posicionarlo, entonces de pronto utilizando esta medición con pues la medición además, o sea, no solamente utilizar el ecógrafo, la medición ecográfica, sino también pues la talla podría ser un complemento en determinados pacientes. Sí, señor, quedé contento con la respuesta. De hecho, ahí creo que la doctora Vélez está diciendo que la mayoría de esos pacientes tienen tomografía y que es el gol estándar para seleccionar el tubo. Entonces, habría Pero, que hacer un estudio realmente podría que comparándolo con comparar con tomografía. el TAC. O sea, Habría podría que, tener el TAC comparando con el diámetro por eco y con eso exactamente. pues tener una precisión. Sí, Sí, pero pues yo, uno de los estudios que puse hacían eso, comparaban eco con TAC y sí tenía una, pues una adecuada correlación. Entonces, en los Lo mismo, pacientes ¿no? que no tienen TAC, ajá, pues daba lo mismo. Era igual comparar con, realizar la medición con TAC o con ecógrafo, y no solamente de estudios con TAC, sino también con resonancia. Entonces, pues sí, sí. el doctor Giraldo creo que está levantando la mano en este momento. Alberto, tienes la palabra. Hola, buenas noches, Fabricio. Sí, Alberto. Gracias por la invitación a la conferencia de la doctora. Felicitarla, pues excelente tema, sí, nos queda, o sea, abarca bastantes temáticas y pues nos quedan muchas inquietudes en cuanto, digamos, la aplicación práctica. Bueno, pero yendo al problema que están ustedes o a la inquietud que tienen para medir, digamos, eso es un estudio de, digamos, de correlación. Como dice la doctora Vélez, pues nosotros deberíamos partir, o todo paciente que llega de cirugía de tórax hoy en día ya tiene TAC. O sea, sería muy raro un paciente que nos llegara a cirugía de tórax y no tenga TAC. Entonces, previo a la intubación, pues debemos medir el diámetro de la tráquea en el TAC y ya definir a ver qué tubo le vamos a poner. En este caso, pues sí existe la posibilidad. Yo veo una limitante grande y fue como el estudio que mostró la doctora, en 20 pacientes no pudieron hacer las medidas, ¿sí? Entonces ahí ya mira uno, digamos, si usted escoge, pues va a ser el rendimiento mucho mayor del TAC, pues porque es muy fácil hacer la medida teniendo la imagen en comparación con ir a hacer las medidas con el ecógrafo, que en algunos pacientes pues no va a ser fácil lograrlo. Y en el estudio pues ellos describen que 20 no lo lograron, ¿sí? Sin embargo se podía hacer y como dice pues es algo, digamos, de ir a medir los TAC, ir a medir la distancia en la ecografía y posteriormente mirar a ver, uno, cuánto correlaciona eso, que eso nos los dio ese valor de R que alrededor de 0.90 y algo, o sea, un valor muy bueno. Y algo para recomendación, cuando habla en este caso de correlación, ese valor de P siempre va a ser menor de 0.05 y ese no se interpreta. Entonces, solo se interpreta el R, que es, en este caso, fue 0.94, creo que es muy buen valor. Y el valor de P, pues, se ignora. Es usual el error, sí, pero pues poco a poco lo va a ir aprendiendo. Entonces sí se puede hacer y midiendo esa correlación y también, digamos, como qué facilidad tuvo para pasar el tubo, si encontró resistencia, tuvo que cambiar a otro menor, diámetro menor. O sea, hay posibilidades de hacerlo y es un estudio, digamos, relativamente fácil y sería un estudio de concordancia, de correlación. Gracias.
Bueno, para terminar, vamos a darle la palabra al doctor Soto. Doctor Soto. Buenas noches. Hola. Gracias a todos por la invitación y felicitar a Laura por la exposición. Yo quería hacer una pregunta dirigida más hacia los profesores que tienen un poco más de experiencia desde mi punto de vista como cirujano. Mi ejercicio profesional a lo largo de estos 20 años ha sido el escenario de cirugía de emergencias. Me preocupa un poco que en el escenario de un medio controlado como el quirúrgico dentro del quirófano, pues la identificación de la membrana cricotiroidea definitivamente pues es de las aproximaciones ultrasonográficas que más evidencia tiene, pero ¿qué experiencia hay en el escenario en donde no están controladas las condiciones dentro de una sala quirúrgica con una gran cantidad de equipos disponibles para tratar de asegurar de forma emergente esa vía aérea frente al escenario del paciente que llega a urgencias en el cual se hace necesario hacer una cricotiroidotomía? Los cirujanos de emergencia, los que hemos hecho algún procedimiento de estos de urgencias, a duras penas tenemos una, en el mejor de los casos 2 cricotiroidotomías de emergencia, y me gustaría saber si hay alguna aproximación actual diferente en el escenario de emergencias, o sea, en el escenario en donde no se está dentro del quirófano con todas las herramientas que dispone un anestesiólogo para poder asegurar la vía aérea de emergencia. De resto, creo que la exposición fue muy bonita, muy amplia, y gracias por permitirnos este espacio. Juan, de hecho, los estudios de la localización de la membrana cricotiroidea están hechos en urgencias, ¿no? En urgencias, En todos son de urgencias. emergenciólogos. Eso lo había dicho Claudia. Son en urgencias. O sea, y por eso es que se ha puesto dentro del protocolo del escenario clínico de la vía aérea, del escenario de la vía aérea difícil de urgencia. Y ya aparece dentro del protocolo. Usted, antes de comenzar con el algoritmo, después de hacer una valoración rápida con las herramientas que tenemos, ya sea el Lemon o otro si tenemos un Lemon mayor de 2, pues ya, o con 2 puntos para arriba, ya es una vía aérea difícil. Y hágale el ultrasonido y comience pues el algoritmo de manejo de esa vía aérea. Es en emergencias, como ya lo había dicho Claudia. No se ha sacado dentro del escenario clínico de una vía aérea difícil predicha, ¿no? Valorada previamente, que tiene otro algoritmo distinto. Aunque se podría utilizar también, ¿no? Más controlado aún. Claro, de hecho en un ambiente controlado, como dice el doctor Soto, que sería el quirófano, la cricotiroidectomía no está, digamos, que en la línea de los algoritmos que nosotros manejamos. Generalmente, si se ha definido, lo que se define ya es el abordaje quirúrgico como tal de la vía aérea a través de traqueostomía. La cricotiroidostomía sí, casi siempre es un procedimiento en el contexto de urgencias, en escenario de crisis, no controlado como usted lo llama, y ahí lo único que le añadiríamos a los protocolos es que el cirujano de urgencias o el emergenciólogo pues haya hecho el entrenamiento, que como ya mencionamos, no es un entrenamiento muy intensivo ni muy exigente en identificar membrana cricotiroidea. De hecho, uno de los estudios que mostró Laura allí y que hay en la literatura muestran que la efectividad, aunque si bien es un estudio que fue hecho para entrenamiento en cadáveres, la efectividad en la localización y el porcentaje de error disminuye muchísimo cuando se hace guiada por ecografía que cuando se hace únicamente por la palpación anatómica de la membrana. Entonces sería simplemente en el escenario de urgencias, pues añadir el entrenamiento al personal. El doctor Sebastián está levantando la mano. Vamos a darle el micrófono. Sebastián, tienes el micrófono.
disponible. Ya puedes hablar. Sí, ¿Sí, ya me están escuchando? sí, ya te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Pues antes por la charla, pues muy buena. Y pues nada, era para decir algo que hicimos hace creo que 8 días. Fue con Diana Carreño, creo que fue la residente. Era un señor con un ayuno dudoso, entonces iba para cirugía y usamos el ultrasonido. Hicimos el protocolo gástrico, focus gástrico, y le vimos pues bien el ojo de Wei, pues más que todo pues un análisis, pues no hicimos las mediciones, pero sí y nos sirvió pues en ese instante para una decisión que fue pues no aplazar la cirugía, catalogar ese paciente como bajo riesgo de broncoaspiración y dar pie pues a la cirugía y no cancelarlo. O sea, el ultrasonido definitivamente es una herramienta del día a día y pues aprovechar que está ahí el recurso para usarlo precisamente a eso, ¿no? Para tomar las decisiones y no aplazar cosas que no se deberían dar, pero pues y lo hicimos y se vio realmente bien, ¿no? Y nos sirvió ese momento para esa decisión. Era eso. Gracias, Sebastián, por comentar tu experiencia. Creo que Camilo Cruz había levantado la mano. Camilo, tienes el micrófono abierto. Hola compañeritos, pues sí, quería reiterar la importancia del ultrasonido no solo en perioperatorio, sino pues como lo ha hecho el profe Caballero en todo el manejo dinámico del paciente de unidad de cuidado intensivo. Y quería reiterar la importancia en la ubicación de la membrana cricotiroidea. Recuerden que esos pacientes con obesidad mórbida, que cada vez infortunadamente estamos más expuestos a ellos, un estudio muy bonito que podría hacerse en caso de tener una buena casuística es la correlación del diámetro del cuello con la ubicación de la membrana cricotiroidea, primero desde el punto de vista clínico, es decir, al examen físico, y luego si tenemos algún cambio respecto a la utilización del ultrasonido. Simplemente como un estudio de correlación, como hablaba el doctor Alberto ahorita. Nada, agradecerles por la charla muy buena y quedo siempre atento. Gracias. Listo, Camilo, gracias por tu comentario. Bueno, yo creo que ya van siendo las 9. Damos por terminada la actividad académica el día de hoy y los esperamos para el próximo jueves. Las charlas pues quedan en los canales de la universidad para el que quiera volver a verlas grabadas y esta estará pues a partir de mañana. Ok, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.